Aquafer Videos, un aporte que le hacemos a la acuicultura y al cuidado del medio ambiente. No olvides de suscribirte, compartirlo y darle like para que cada día seamos más. Hoy les hablaré de la calidad de agua para piscicultura. Del mismo modo que el agricultor debe conocer las características del suelo para decidir qué cultivos agrícolas y técnicas debe emplear para asegurar rendimientos óptimos por unidad de área, el piscicultor debe conocer los factores físicos y químicos más importantes del agua para determinar las especies y el manejo técnico básico que garantice la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad piscícola. Entre los factores físicos que inciden sobre la calidad de agua tenemos la temperatura. Debido a la condición de organismos poiquilotermos, la temperatura influye directamente sobre el metabolismo de los peces y demás organismos acuáticos que cohabitan en el estanque de cultivo. Cambios bruscos de temperatura originados por un manejo técnico inadecuado puede ocasionar enfermedades o grandes mortalidades por estrés térmico. Entre algunas de las especies tropicales como la cachama, el bocachico, la dorada y el sábalo tienen límites de tolerancia a la temperatura relativamente entre los 22 grados centígrados a los 34 grados centígrados, aunque su desarrollo óptimo se da dentro de un rango más estrecho, entre 26 grados centígrados a 29 grados centígrados. La temperatura influye directamente en la respiración de los peces, al condicionar la concentración de oxígeno disuelto en el agua y el ritmo respiratorio. Podemos tener cierto control sobre la temperatura del agua del estanque de la siguiente manera: aumentando o disminuyendo el caudal de agua de alimentación dependiendo de la temperatura del agua de suministro. Se logrará disminuir o incrementar la temperatura del agua del estanque. Debido a la radiación solar, la columna de agua de un estanque se estratifica. Las aguas más calientes están en la superficie por la insolación y el agua más fría en el fondo. Es posible elevar la temperatura del agua del estanque eliminando el agua de fondo mediante la adaptación del sistema de drenaje. Otro de los factores físicos que influyen en la calidad de agua es la transparencia, es decir, la transparencia o claridad del agua permite mayor o menor penetración de la luz, factor indispensable para el desarrollo del fitoplancton, es decir, algas, que constituyen la base de la producción natural del estanque. Entre los factores químicos que inciden sobre la calidad de agua tenemos el oxígeno disuelto. El contenido de oxígeno disuelto en el agua de los estanques es sin duda alguna el factor más crítico para el control de la calidad de agua en piscicultura. Entre los gases disueltos en el agua, el oxígeno es el más importante debido a que es necesario para la existencia de la vida de los peces y demás organismos acuáticos. Cuando el nivel de oxígeno cae por debajo del rango normal, los peces suben a la superficie, buscando respirar en la capa superficial del agua, que por estar en contacto con el aire presentan mayor concentración
de oxígeno. Otro de los parámetros químicos que inciden en la calidad de agua es la alcalinidad. Generalmente, cuando las concentraciones de carbonatos y bicarbonatos se encuentran muy bajas, es decir, aguas blandas, el agua de los estanques no responde a la fertilización con abonos orgánicos o químicos. En estos casos es necesario adicionar cal al agua del estanque para aumentar la alcalinidad y mejorar la productividad primaria mediante un nuevo abonamiento. Y por último, entre los factores químicos importantes en la calidad de agua es el potencial de hidrogeniones, es decir, el pH. En términos prácticos, la medida del pH indica el grado de acidez o de alcalinidad del agua. Se mide en una escala de 1 a 14. La mayoría de aguas naturales tienen un pH que varía entre 6 y 9.5.